Buenas tardes. Esperemos a que ingresen sus compañeros para comenzar. Mientras están ingresando, eh, buenas noches, jóvenes. Como siempre, vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Mientras sus compañeros están ingresando, aquí dice que el aula virtual va a estar disponible mañana, ¿no? Mañana dice que va a estar disponible. Vamos a ver si ya está disponible. Yo comenzaría a configurar el aula virtual. Hasta mientras, pues, no podemos utilizarlo. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Estamos viendo, está Chango Sánchez Villamar. Está Chango Presente. Villamar. Además está Carrillo, Cuello, Ponce. Carrillo, Cuello, Carrillo, Ponce, William Rodríguez. El Cuello creo que ya lo mencioné. Ya, esos son los que están. Los que no están son Angieta, Avilés, Girón, Rodríguez Damián. Esos son los que no están. A ver, ahí está aterrizando Avilés. Entonces, déjenme ponerle el visto a Avilés. Ya, entonces esos son los que no están. Ya les dije que el aula virtual estaría habilitado mañana, según lo que dice ahí ese mensaje. Y ya como ya saben, a los 40 minutos se me va a cerrar, entonces ahí pues ya terminamos la clase cuando se nos vaya a cerrar. A ver, miren, aquí está el curso de administración nocturno. ¿Sí? Aquí ya está creado el curso. Aquí ya les puse, creo que tenemos 3 actividades. Entonces, allí estaría para que ustedes suban el documento, solamente el link, porque yo tengo el repositorio lleno, ¿verdad? Y veo que aquí está el código, creo que este es el vínculo de invitación, entonces ahí se los voy a copiar en el chat. Ya, entonces creo que ahí ya se pueden ustedes registrar a la clase y ahí subirían, ¿no? Ese es por el momento, eso es lo que está en el Classroom para subir los deberes. Luego, si ya se habilita el aula virtual, ya utilizaríamos el aula virtual, pero por el momento aquí para el tema de los deberes. Y para que ustedes más o menos vayan llegando un registro de lo que están haciendo, y si no se habilita en esta semana el aula virtual, entonces yo comenzaría a subir aquí la documentación para que ustedes puedan consultar. ¿Ya? Entonces, ya por lo menos ya tenemos el Classroom. Creo que eso sería toda la novedad, ¿no?
Ya, entonces los que ingresaron al último no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat, ¿verdad? Porque si le llega a pasar algo al servidor, y generalmente siempre le pasa algo al servidor cuando más lo necesitamos, entonces quedaría la asistencia de Classroom, sería la asistencia que valga, ¿ya? Así que no se arriesguen, entonces dejen sus dos apellidos y sus dos nombres ahí en el chat. Bien, vamos en dónde nos quedamos. Yo tengo que en la última clase hubieron exposiciones, ¿no? A ver, ahí está entrando Angieta. Déjenme ponerle la asistencia a Angieta. A ver, ¿dónde está la asistencia? Angieta, ya ahí está, ya le puse. Ya, entonces les decía que en la última clase tuvimos exposiciones, ¿verdad? Y déjenme ver cómo estamos con el horario. Ya, yo creo que hoy día no daríamos exposiciones, si es que está el otro grupo listo, porque el día sábado tenemos más tiempo. Entonces el día de hoy vamos nomás con clase para no estar así a la apuro, ¿ya? Ya, entonces si tienen exposiciones sería el día sábado. Yo ya tengo que comenzar a hacer un registro de la participación en clase y las exposiciones. Eh, ya en esta semana, Dios mediante, lo hago. ¿Sí? Ok. Saben que últimamente el tiempo se va muy rápido. Y parece mentira, pero es verdad. Bueno, jóvenes, entonces, según yo, nos que estamos viendo la sociedad colectiva, entonces déjenme ir para allá. Página 21 creo que dice ahí. Vamos a ver, página 21. Déjenme ver. Ténganme paciencia, jóvenes. Ya, entonces estábamos viendo las clasificaciones de las empresas. Recuerden que ustedes tienen un trabajo de las clasificaciones de las empresas. Allí llegó Damián. Déjenme ponerle la asistencia a Damián. Si ven que ustedes, eso que ustedes andan ingresando tarde, causa interrupción a cada rato. Y por eso es mejor que todos ingresen a la misma hora. Ya, entonces estamos viendo el tema de las empresas, de la clasificación de las empresas. Entonces aprendimos lo que es el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, ¿verdad? O también llamado el sector que se encarga de extraer la materia prima, el sector industrial y el sector de los servicios, ¿no? También vimos las empresas que se clasificaban por los tamaños, que podían ser grandes, medianas y pequeñas. Vimos, y bueno, también está la microempresa. Vimos también según por dónde provenía la plaza, que podían ser privada, pública o mixta. También vimos según la actividad que se dedicaban y la situación geográfica, podían ser locales, provinciales, regionales, nacionales, multinacionales, ¿verdad? Según dónde llegan el destino, o sea, para quién va el dinero, podrían ser con ánimo o sin ánimo de lucro, según cómo estaban conformados jurídicamente, podrían ser unipersonal, de sociedad colectiva, y creo que aquí nos quedamos. Déjenme ver. Sí, ya, entonces déjenme volver a revisar eso. Ya, entonces estamos viendo según la forma jurídica, estamos viendo las empresas unipersonales. Las empresas unipersonales es que el propietario es el mismo dueño y es el que toma las decisiones legales, ¿no? Por lo tanto, también es quien representa jurídicamente a la empresa en el caso de tener algún problema. Yo les decía, si yo tengo un producto y con ese producto se intoxica una parte de la población, entonces yo debo responder como dueño y representante de la empresa, yo debo responder sobre los daños y perjuicios causados por mi empresa. Y esos daños y perjuicios los tengo que responder con mis bienes personales, o sea, con mi patrimonio propio. Por lo que yo les decía que este tipo de empresa, pues a mí no se me hace muy, no se me hace muy atractivo. Bien, entonces ahora vamos a ver las de sociedad colectiva. En este tipo de empresas ya no es una sola persona, sino que ya son más de una, ¿verdad? Denominados socios, quienes responderían con su propio patrimonio, ¿verdad?
y también participan en la dirección de la empresa. Esto quiere decir que yo solito ya no represento la empresa, sino que tengo un socio y si hay un problema entre yo y mi socio, damos la cara y respondemos con nuestros patrimonios, ¿verdad? Por los problemas que se causaren. Pero así también yo ya no puedo unitariamente tomar decisiones, sino que tengo que decirle, socio, ¿te parece bien que hagamos esto? ¿Verdad? Entonces ya tengo que consultar. Por lo tanto, las empresas de sociedad colectiva tampoco son tan atractivas porque siempre hay problemas con los socios, ¿no? Se comienza bien bonito, pero al final se terminan peleando. Que dicen, no, es que tú no me consultaste, sacaste ese dinero, yo no hubiera invertido en eso, te dije que era por acá y tú hiciste por allá y por eso fracasamos. Entonces, sociedad colectiva muy difícil y de todas maneras pues se responde con el capital propio. Y a veces uno está haciendo las cosas bien y el socio mete la pata y le toca a uno responder por la metida de pata al socio. Entonces, tampoco es tan atractiva desde mi punto de vista, ¿no? Obviamente, las de sociedad unipersonal, ¿verdad? Y la sociedad colectiva tienen su razón de ser porque a veces, para empezar, no queda de otra que asociarse, porque si no, no se hace nada. Bien, tenemos los de cooperativas. Estas cooperativas no tienen ánimo de lucro y se constituyen para poder atender a necesidades de los socios de la cooperativa, ¿verdad? Donde se busca obtener algún tipo de beneficio social o económico. Estos socios de la cooperativa al mismo tiempo pueden ser trabajadores, proveedores y clientes de la misma empresa, ¿no? Entonces, ¿para qué se arma la cooperativa? Aquí aplica el dicho, la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros estamos trabajando en la empresa y yo digo, ¿saben qué? Quiero comprarme un carrito, pero está muy caro. Y ustedes dicen, sí, yo también quisiera un carrito, pero está muy caro y no nos alcanzan. Y yo les digo, ¿qué les parece si cooperamos y todos ustedes me dan su plata y yo con su plata me compro el carro de contado, así me sale más barato, cero problemas, ¿verdad? Y todo queda al día. Y yo después les devuelvo la plata a ustedes. Entonces ustedes me dicen, chévere, ya te apoyamos, te damos el dinero, compras tu carrito, y luego yo digo, oigan, ¿saben qué? Pero nos sobró dinero, entonces, ¿qué les parece si apoyamos para comprarle al otro compañero el carro? Ya todos apoyamos y así nos vamos ayudando, entonces estamos allí unidos para conseguir un propósito, ¿verdad? Con el fin de poder ayudarnos, pero no con el fin de hacerlo rentable. Entonces, las cooperativas parecen una buena idea como para cumplir algún tipo de objetivo. Bien, otro tipo de sociedad son las comanditarias, ¿verdad? Estas comanditarias tienen dos tipos de socios. Tienen un socio colectivo que tiene la característica de responder ilimitadamente a los comandatarios, ¿verdad? Y los comandatarios pues tienen la responsabilidad, se limitan simplemente a la aportación de capital efectuado, ¿no? Entonces, el primer socio responde con todos sus bienes, ¿verdad? Si es que hay algún problema en la empresa, ¿verdad? Y los segundos socios, estos de aquí, hacen una aportación de capital, ¿verdad? Y responden por el porcentaje de su capital invertido, ¿no? Entonces, digamos que para las comandatarias, el primer socio es el que lleva toda la responsabilidad y los otros socios podrían tener responsabilidad compartida, pero no es tan impactante, ¿no? O sea, responden según lo que han invertido. Entonces, esto podría ser más sano, ¿no? Em, Seguramente si de repente hay alguien que tiene una empresa unipersonal y de repente quiere que alguien lo apoye, tal vez la manera de apoyarlo sería haciendo una empresa comunitaria para uno poder ayudarlo, pero sin tener toda la responsabilidad encima, ¿no? Entonces, pudiera ser en ese tipo de situación. Bien, tenemos las empresas de sociedad de responsabilidad limitada. Aquí los socios tienen la característica de que asumen la responsabilidad de carácter limitado,
¿verdad? O sea, aquí ya están limitados, ya no responden con todos sus patrimonios y bienes, y solamente responden por el capital o patrimonio que han aportado al empresa, ¿no? Es decir, que aquí podemos haber varios socios, si yo aporté el 50%, si hay un problema, yo aporto con el 50% de la solución. ¿Sí? Ya no tengo que responder con todos mis bienes personales, pero simplemente me limito al monto al cual yo invertí. Entonces, este tipo de empresa suena un poco mejor que las anteriores porque ya mi capital personal no se ve tan comprometido. Luego tenemos las empresas de sociedad anónima. Aquí en estas empresas hay también responsabilidad limitada, ¿verdad? Asimismo el capital que se aporta, pero también hay la alternativa de permitir que otras personas que no pertenecen a la empresa formen parte de la empresa, ¿verdad? Con la participación de acciones. Entonces, en este tipo de empresas, las acciones dan una especie de poder de participación para que otras personas puedan participar de la utilidad o pérdida del negocio. En este caso, el tema de las acciones sirve para hacer una capitalización, ¿verdad? De recursos, ¿verdad? Para que le entre dinero fresco a la empresa y de esta manera, pues las empresas tengan la posibilidad de estar, en el mercado, ¿no? O sea, con más dinero fresco. Entonces, en vez de pedirle a los bancos, yo imprimo papel, ¿verdad? Imprimo acciones, las vendo, y de esta manera, pues, hago que ingrese más dinero a la empresa, ¿sí? La mayoría de las empresas son de sociedad anónima porque es más conveniente por el tema de la responsabilidad limitada del capital que se ha invertido, ¿no? Entonces, si ustedes se darán cuenta, pues la mayoría de las empresas son de sociedad anónima. Pero las empresas pequeñitas generalmente son unipersonal o de sociedad colectiva. Entonces, estas son las empresas, ¿verdad? Según su constitución jurídica, ¿no? Entonces, eso también es importante porque según eso las empresas pueden moverse o no en el mercado. Ya, vamos a ver los tipos de empresas según las economías del mercado. Eh, las empresas, ¿verdad? Alrededor del mundo, pues son empresas chiquititas, ¿verdad? De las de microempresas hasta las grandes empresas multinacionales, ¿verdad? Que son constituidas de sociedad anónima, ¿no? Y estas últimas, pues son las que dominan las economías capitalistas del mundo, ¿no? Entonces, todo eso está en manos de capital social anónimo, ¿no? Bien, analizando este tipo de empresas, vemos que estas empresas se pueden dividir, ¿verdad? En empresas de propiedad individual, sería una analogía a las unipersonales que ya vimos anteriormente. Entonces, estas empresas están constituidas por el propio capitalista, es el propio dueño, es el mismo gerente, ¿verdad? Y por lo general, pues esta persona es un profesional en su área o un artesano o un comerciante, ¿verdad? Que se ha independizado y ha empezado su emprendimiento. En este tipo de empresas de propiedad individual podemos tener los talleres, las tiendas, ¿verdad? Pero aquí tenemos que hacer, por lo menos en los últimos años, tenemos que eh, reclasificar aquí también ahora a los teletrabajadores o a los emprendedores por internet, ¿verdad? Por ejemplo, ahora ustedes dicen, no, yo soy un emprendedor y se sacan una cuenta de TikTok, ¿verdad? Y ya ustedes están emprendiendo, ¿verdad? Entonces, y los que hacen, por ejemplo, dropshipping, ¿verdad? Ahí utilizando el internet, los que tienen sus tiendas virtuales, los que tienen sus negocios virtuales, los que ofrecen sus servicios por internet, también son teletrabajadores y también estarían en una empresa de propiedad individual. Entonces, hay que meter en esta olla también a los teletrabajadores. Ya, ¿cuál es el problema de las empresas individuales? Generalmente este tipo de empresas tiene el problema de que no puede seguir expandiéndose, es decir, crece hasta un determinado momento. Por ejemplo, yo vendo unas hamburguesas muy ricas, ¿verdad? Y comienzo a crecer, pero llega un momento en que ya
no puedo crecer más. O sea, si tengo éxito, la demanda me sobrepasa y no puedo atenderla y entonces comienzo a fracasar como negocio. Y eso es algunas de las cosas que pasan y les ha pasado. O sea, he escuchado algunas historias que ha pasado eso. Bueno, parte de ese problema es porque una sola persona es la que está encargada de la empresa, entonces resulta que si la impresora se enferma, si la persona se envejece, si la persona le llega a pasar algo, ¿verdad? Entonces su servicio, a pesar de que pueda ser un buen servicio, ya no está disponible para la comunidad, ¿no? Imagínense que ustedes son TikTokers y que no sé, ustedes son unas personas que la gente les gusta ver su contenido y de repente pues ustedes dicen, no, ¿saben qué? Me tengo que ir a Rusia a estudiar, así que aquí les dejo encargado a mi primo para que se encargue del canal. Probablemente la gracia que tenía su canal y lo que buscaban sus seguidores, pues se van con ustedes, ¿no? Entonces, ese es el problema que se presenta. Este, ya, entonces aquí las empresas personales pues tienen poca durabilidad, ¿sí? No son tan prácticas. De ahí tenemos las empresas de sociedad colectivas. Aquí estábamos hablando anteriormente, ya vimos estas empresas aquí. Generalmente hay más de un socio, ¿verdad? Y cada parte, pues, si está bien distribuida la organización, cada parte, pues, se encarga de una parte del trabajo, ¿verdad? Y del capital, ¿no? Y se comparten los beneficios, pero también los problemas. O sea, si hay alguna pérdida o hay que pagar una deuda, también se comparten, ¿no? Entonces, estas son las de sociedad colectiva. Eh, las empresas de sociedad colectiva, los socios deben de responder ilimitadamente por las deudas, ¿verdad? Es decir, que si un socio posee 1% de 1000, la empresa llega a quebrar, entonces tiene que pagar el 1% de las deudas, ¿no? Entonces ahí parece bonito porque yo digo, bueno, yo solamente participé con el 1% y tengo que pagar el 1% de las pérdidas, no hay problema. Pero en las empresas de sociedad colectiva, los socios son solidarios, ¿sí? Un socio solidario resulta que si el otro socio, ¿verdad? No tiene para pagar, o sea, si el socio que le toca pagar el 99%, ¿verdad? No tiene para pagar el 99%, entonces el primer socio, que solamente le correspondía el 1%, tiene que pagar por la deuda del otro porque son socios, ¿verdad? Y por eso, entonces, si el segundo no tiene, al primero le toca pagar, aunque no sea su responsabilidad, ¿no? Eso significa que tendrá que responder con sus bienes de propiedad personal para poder pagar la deuda. Por lo tanto, no es tan bonito, ¿no? Y díganme ustedes, ¿cuándo ustedes han escuchado una sociedad que se disolvió y que los socios quedaron de amigos? ¿No? Siempre quedan enemigos porque dicen que se fue, que no pagó, que se hizo el loco, que me dejó el problema a mí, etcétera, etcétera. Ya, entonces yo, por lo menos, yo sí he escuchado bastante eso, ¿no? Dicen que no hay que hacer negocios con los parientes y con los amigos porque se los pierde, ¿no? Y puede que tengan razón. Bien, la responsabilidad limitada y la dificultad de obtener fondos se explica, dice, por qué las sociedades colectivas tienden a ser pequeñas empresas, ¿verdad? Y personales, ¿no? Entonces, no son tan populares, ¿no? Por ejemplo, las empresas agrícolas, los comercios menores son, son, dice, situaciones muy arriesgadas para la mayoría de las situaciones. Entonces, sí, realmente, si ustedes se meten en sociedad colectiva es porque no les quedó de otra. Probablemente les faltó capital y entonces tuvieron que meter a un socio para poder completar el capital. Pero una vez metido el socio, pues ya el socio piensa que la empresa es suya también. Tenemos las empresas de sociedad anónima. Estas son empresas de entidad jurídicamente independiente, ¿verdad? Es decir, en una sociedad anónima, una empresa de sociedad anónima, la empresa es como que si fuese una persona de carne y hueso y la empresa puede comprar, vender, pedir créditos, producir bienes y servicios, firmar contratos, ¿verdad? Como si se tratase de una persona de carne y hueso, ¿no? Aparte que aquí la responsabilidad limitada, o sea, la responsabilidad es limitada, entonces la inversión y la exposición de cada propietario está limitado
específicamente a la participación que hizo de capital. Es decir, si yo participé con un 25%, entonces me gano el 25% de todo y también si hay que pagar, participo con el 25%, pero es como que más justo porque es según lo que yo participé. Las empresas de sociedad anónima están caracterizadas por permitir el ingreso de muchos socios accionistas quienes aportan con el dinero para crear un capital social, ¿verdad? Entonces, como hay muchos socios que ponen su dinero, esto le da liquidez a la empresa y les permite realizar operaciones que tal vez si una sola persona tratara de afrontar de manera personal, no podría, ¿no? Entonces, aquí, sociedades anónimas pueden tener bastante fuerza de capital, ¿verdad? Porque como no hay el compromiso directo, como no hay que dar la cara directamente porque la empresa como tal tiene su propia figura jurídica, entonces simplemente yo gano o pierdo según mi participación. Ya, dice características de la sociedad anónima son: el capital está representado por acciones, los accionistas o socios que la forman frente a las obligaciones contraídas tienen una responsabilidad limitada, ¿verdad? Entonces sus bienes personales están protegidos. Son estrictamente sociedades capitales, es decir, que el número de accionistas es limitado. Repito, son sociedades capitales, es decir, que el número de accionistas es ilimitado, o sea, pueden permitir muchos accionistas y por lo tanto esto les permite reunir mucho capital de diferentes personas, ¿no? Aquí, para los que les gusta invertir en la bolsa de valores, ¿verdad? Aquí es donde ustedes dicen, yo quiero acciones de Nestlé, yo quiero acciones de petróleo, quiero acciones de los que compran oro, quiero acciones de Tesla, quiero acciones de Microsoft, quiero acciones de Meta, ¿verdad? Entonces ustedes, los que son inversores, pues compran acciones de las empresas grandes porque las empresas grandes, generalmente una empresa grande queda mucho tiempo en el mercado y generalmente se mantiene allí, o sea, no pierde. Entonces, si yo tengo una acción con una empresa grande que ha demostrado gran capacidad de mantenerse en el mercado, estas empresas generan utilidades anualmente, ¿verdad? Por lo tanto, un pedacito de esas utilidades, ¿verdad? Es para, para el inversor. Ya, tienen existencia ilimitada, la muerte e incapacidad de algunos de sus socios no implica la disolución de la sociedad, es decir, aquí no hay un único dueño porque como hay muchos socios, pues entonces el resto de los socios pueden cargarse, ¿verdad? Hay una estructura que puede encargarse en el caso del fallecimiento de alguna persona. La razón social debe ser adecuada al objeto para el cual se ha constituido, no se asigna el nombre de socios, es decir, yo no podría tener una sociedad anónima llamada Alvarado Sociedad Anónima. Yo creo que sí hay excepciones por ahí. Eh, creo que he visto hay unos estudios que sí tienen nombres de apellidos, pero por lo general las empresas tienen un nombre que más o menos está asociado a la actividad que se dedican y no están los nombres de los socios para no amarrar una persona a la empresa, ¿no? Porque las personas somos perecibles y las empresas duran por lo menos más años que las personas. En las economías de mercado avanzadas, o sea, donde hay plata, las actividades económicas se encuentran en mayor parte en las sociedades anónimas privadas. Ya, aquí está el Zoom, recordándome que me quedan 10 minutos. Entonces, jóvenes, déjenme aprovechar el aviso de Zoom para copiar su asistencia. No se me vaya a perder su asistencia. ¿Verdad? Déjenme copiar, por favor, por favor. Saben que no he puesto la fecha tampoco, estoy medio oxidado, me ha cogido mal este inicio de semana. Vamos a ver. Estamos 5 de julio, perdón, 5 de julio. Hoy día es martes. Hoy era el martes loco de KFC.
Ya, ya, entonces, Profe, disculpe, dígame. disculpe, sáqueme de una duda. Este, estaba sacando los enlaces para subir las tareas y la última presentación sobre las teorías que nosotros hicimos el sábado anterior, Ajá, yo la hice en diapositivas, pero solamente imágenes, no ubiqué letras. ajá. Entonces, ¿puedo subir así nomás las imágenes o tengo que buscar o tengo que ubicarle letras? Am, o sea, la actividad era la exposición. Ya, la actividad era la exposición, pero me imagino que a veces en la exposición también participan los compañeros. Entonces, y la exposición son dos puntos. El punto de presentar la teoría, ¿verdad? Sí sería bueno que le pongan las letras porque de repente ese documento, acuérdense que yo sí voy a hacer preguntas sobre la teoría, entonces ese documento de repente sí lo pueden solicitar sus compañeros. Ya, entonces sí sería bueno que le pongas las letras, pero yo más les pido que me suban el documento porque quiero ver los integrantes y su porcentaje de participación. Entonces, si no es mucho trabajo, póngale nomás las letras para que sus compañeros tengan un material de referencia, ¿sí? Porque sí hay preguntas sobre los modelos de administración. Listo, profesor. Gracias. Bueno, entonces estamos aquí en la sociedad anónima. Entonces esta sociedad anónima es donde, en pocas palabras, donde están la plata, ¿no? Aquí lo que nos dice el experto Samuel Nordaus, dice que las empresas predominan por su número zonas diminutas, es decir, las pymes son la mayor cantidad en número, ¿sí? Pero ¿dónde está la plata? La plata está en las grandes empresas, ¿no? Que no son muchas, pero el volumen económico que mueven, ¿verdad? Es yo diría del 70% del mercado. Ya, entonces, las empresas de sociedad anónima, las grandes empresas, son las que dominan, ¿verdad? Por sus ventas, por sus activos, por su poder político y económico y por el volumen de su nómina y empleo, ¿no? Entonces, estas son las grandes sociedades anónimas. Ahí es donde está la plata, ahí es donde está el poder. O sea, es lo que todos quisiéramos tener. Ya, creo que hasta aquí llega este documento. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a este tema, si no pasaríamos al tema de marketing. Ya, aquí nos dice que nos quedan 6 minutos. Vamos a ver qué se puede hacer en 6 minutos. Ya, si no hay preguntas, yo hasta ahí llego y abrimos con el tema de marketing. Déjame abrir, ver, uy, aquí, ¿dónde me he metido? Creo que se me va a cerrar. Si se llega a cerrar, entonces no hay problema, ahí ya nos quedamos fuera porque igual ya les tomé la asistencia y todo, ¿no? Creo que nos quedan 5 minutos. A ver, vamos a ver si avanzamos más que sea a ver el concepto de marketing. Ya, entonces, jóvenes, terminamos entonces el tema de las empresas. Si se habilita el aula virtual, si se habilita el aula virtual, entonces ahí les podría habilitar unas lecciones con respecto al tema de la empresa, ¿no? Unas lecciones virtuales. Ya, ahora, también es muy probable que el examen sea presencial, como en el último periodo, el último examen fue presencial, más que sean los exámenes los han de pedir presenciales, así que ojo con eso allí, ¿no? Podría ser que ocurra. Ya, nos queda 4 minutos. Vamos viendo lo que es el marketing. Ya, listo, jóvenes. Entonces, nos toca ver el tema de marketing. Vamos a ver algunos conceptos de marketing.
Según algunos expertos dicen que el marketing, ¿verdad? Es un proceso estratégico que tienen las organizaciones, ¿verdad? Lo califican como el corazón, como el cerebro de la estrategia, ¿no? Entonces, aquí es donde la empresa utiliza la estrategia. No es otro departamento más que cumple funciones dentro de la empresa, sino que las funciones del departamento de marketing, ¿verdad? Van más allá de la publicidad que se hace, ¿verdad? Sí, y el departamento de marketing tiene que estar de alguna manera teniendo una visión, conociendo bastante bien su mercado para que poder, para que los productos que la empresa desarrolle o los servicios que la empresa ofrezca sean aceptados, ¿verdad? Por su entorno consumidor, ¿no? Para esto, pues, los productos y servicios tienen que generar valor, ¿verdad? O sea, tienen que ser algo que la gente realmente lo desee y tienen que ser rentables, es decir, que tienen que representar algún tipo de ingreso, ¿verdad? Tanto en el corto, mediano y en el largo plazo, porque esa es la estrategia. No nos interesa vender inmediatamente o no nos interesa vender hasta el mediano plazo, sino que queremos vender siempre, ¿verdad? El objetivo aquí es que la empresa dure, si es posible, toda la vida. Eh, bueno, aquí habla que cuando hablamos de marketing, realmente nos podemos estar quedando cortos porque marketing es toda una montaña de cosas que están relacionadas con la empresa, no solamente con las ventas y con la publicidad, ¿verdad? Y hoy en día también tenemos que hablar bastante del marketing digital porque el mercado se ha dividido y una gran parte del mercado se ha disgregado a lo que son las redes sociales, ¿no? Y no a una red social, a muchas redes sociales. Entonces, todos los consumidores pues están esparcidos y por lo tanto hay que preparar campañas, ¿verdad? Orientados a poder tener contacto con ellos, ¿no? Por lo tanto, el marketing, ¿verdad? Es un proceso estratégico, ¿verdad? O sea, se aplica alguna estrategia, es estructural, es decir, que no es simplemente, créate el departamento y haz la publicidad, no. Tiene que ver, estructuralmente tiene que ir marcando un camino que va a llevar a la empresa, ¿verdad? A conseguir tres elementos clave. El primer elemento es la creación y generación de valor. Esto tiene que ver con el producto. El segundo elemento es el desarrollo de experiencias para conseguir relaciones perdurables con los clientes, es decir, tener relaciones con los clientes que sean, o sea, obtener la fidelidad del cliente y obtener el valor y conseguir los objetivos del negocio, o sea, la rentabilidad. Es decir, que todo lo anterior no tiene sentido si la empresa no le representa una utilidad. Entonces, estos son los objetivos que busca el marketing, ¿verdad? Que son sus objetivos a nivel general para todas las empresas. Y como les está diciendo, lo que busca es generar valor, ¿no? Entonces, ¿qué es el valor que de tanto hemos estado hablando? ¿Qué es el valor? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque ya nos queda menos de un minuto. No sé si alguien tiene una pregunta, inquietud o duda o simplemente quiere despedirse, pues este sería el momento. Buenas noches. Bueno, buenas noches entonces, jóvenes. Buenas noches. Ya se va a cerrar. Entonces, que descansen, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. Ya saben, si tienen para exponer, pueden exponer el día sábado. Ahí yo espero que se cierre. Si pueden irse desconectando. Yo también tengo que desconectarme para la siguiente clase. Listo, jóvenes.